Aquí inicia la hora de don Álvaro. Buenas tardes y adelante, don Álvaro. Gracias, Roberto, por un problema técnico, por un problema en la emisora. Vamos a salir un poco más tarde. O sea, el problema no es mío, no es un incumplimiento de mi parte. Repito, es un problema técnico surgido en la emisora y ya corregido. De manera que en lugar de más anuncios, debieron dar el paso de inmediato. Pero bueno, aquí estamos, salvo Pato o Gallareta. Así es que Roberto Ortiz, Iluminada, ¿verdad? Iluminada Muñoz, ¿verdad? Así es que adelante, Roberto Ortiz. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Roberto Díaz de este lado, don Álvaro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Roberto. Me habla Manuel Villavicencio. Iluminada, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes a los amigos oyentes. ¿Verdad? Estamos de nuevo en el aire, corregido ese problema. Dale pase. ¿Qué es esto? Roberto Díaz, sí. Dale pase, Roberto, a las preguntas. ¿Cómo no, don Álvaro? Adelante, Villavicencio, con su pregunta, don Álvaro. Sí, a don Álvaro y ese gran equipo. Adelante. Álvaro, ¿quién fue Nat King Cole? King Cole, de los cantantes más importantes de la historia musical de Estados Unidos. Lamentablemente, con 48 años, murió. Lo mató el cigarrillo, cáncer de garganta. Nat King Cole, muchos lo consideran el negro más acertado, más certero, más preciso, mejor logrado en cuanto al crudismo se refiere. Vamos a decir, ¿verdad?, que Nat King Cole es el Frank Sinatra de los negros. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Juan, Long Island, Nueva York. Su preguntita, Juan. Sí, a ver si don Álvaro puede hablar algo de la Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta, una mujer que luchó por los pobres, que luchó por los desgraciados, que luchó por los desaventurados, luchó por las minorías sufridas en una India que si hoy tiene problemas de desarrollo, imagínense ustedes en la época de ella, todo lo que tuvo que hacer esta mujer para salir adelante, ¿verdad?, con su sector, con su grupo de religiosas que le rendía culto a Dios y al hombre y a la mujer que afanaban por escapar de la miseria. De manera que la Madre Teresa de Calcuta ya es, así lo había resuelto el Papa Pío XII, lo había resuelto de manera satisfactoria para la Iglesia, para la orden que ella presidía y claro está, para nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la Madre Teresa de Calcuta, Santa Madre Teresa de Calcuta. Saludos, buenas tardes. Baje el volumen de su radio, apáguelo un momentito, díganos su nombre, desde dónde nos llama y cuál es su preguntita, don Álvaro. Adelante. Buenas tardes, don Álvaro. Desearle mucha salud, sobre todo, eso es lo primero. Básicamente para eso ya estaré llamando, para desearle mucha salud, don Álvaro. Bueno, pues muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente. Saludos, buenas. Aló, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Juan desde Juan Gómez, Mayubín. Su pregunta, Gómez. A raíz
de la elección de Héctor. No se está entendiendo. Trate de detenerse si está en movimiento o póngase donde haya mejor señal. Díganos su pregunta. Sí, bueno, a raíz de la elección de Héctor B. Trujillo, ¿quién lo eligió y si llegó a gobernar de verdad? Quedó Balaguer con Trujillo designando gente. Solo gobernaba el designado por Trujillo. Y Trujillo lo nombró primero generalísimo, ¿verdad? 5 estrellas. Y segundo lugar, pues presidente de la República, su hermano Héctor Bienvenido Trujillo Molina, alias Negro, y Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, vicepresidente. Y así estaba formado eso cuando Trujillo renunció en un pseudo alarde de libertad, de democracia, de disciplina, etcétera. De manera que la pregunta suya se resume de la siguiente manera: cuando Trujillo dejó el poder, supuestamente dejó el poder, él mismo pasó a manos del vicepresidente de la República, que no era otro que Joaquín Balaguer, que allí quedó a pesar de todos los acontecimientos. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Don Álvaro, usted tiene una frase célebre que decía: me salí de la trampa, pero en momento lo vi a un par político como a Miguel Vargas. Pero ¿cuál es la pregunta, señor? La pregunta, señor. Saludos, buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Habla Juan de Tunauyer. Su preguntita, Juan. Mi pregunta para el señor Don Álvaro, después que Dios le dé vida y salud, quiero que él me hable un poco de el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo y su chofer cuando era de confianza, y qué pasó con el chofer después de... Hay mucho que hablar. Interceptado el kilómetro 9.5, un tiroteo, el chofer sale con su ametralladora, de inmediato es herido casi de gravedad. Trujillo también es herido, se comentaba, después lo comentaba el chofer, que Trujillo le dijo vamos a pelear, y que él le dijo todavía tenemos chances de devolvernos para la capital, y él le dijo, él le habría dicho estoy herido de muerte, de manera que vamos a luchar lo que nos queda de vida. Cayó largo a largo, era altísimo, 6'2", el chofer de Trujillo, y después se fue arrastrando, ¿verdad? Había ahí una especie de camino blando, se fue arrastrando, salió afuera, ¿verdad? Donde pasaban vehículos, uno de sus vehículos lo montó, se lo llevaron, él no dijo quién era, pero pidió que lo llevaran a una clínica, y lo llevaron a la clínica internacional, donde para el logro de él y su familia pudo recuperarse, pudo volver, vamos a decir, a la vida, porque estaba muerto a tiros. Ese señor, el hombre clave para mantener a Trujillo vivo en el tiroteo. Saludos, buenas. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Fermín de los Girasoles. Su pregunta, señor. Yo quisiera preguntarle a don Álvaro, que al decir eso, que Adolf Hitler, antes de ser dictador, fue un mendigo. No propiamente un mendigo. Trató de inscribirse en una universidad de arte, que era lo que a él le gustaba. Fue rechazado. Le reiteraron la negativa, ¿verdad? Él era pintor y sobre todo hubo un momento en que vivía de copias de plagios que le hacía a los artistas que vivían de eso en las calles de Alemania, y más o menos ahí
se desenvolvió el asunto. Vivía en una improvisada casa de acoger gente en malas condiciones, y a él lo refugiaron ahí en una iglesia escuela de piedad. Pudo hacer eso. Ahora, no como un mendigo, como usted dice que le dijeron, no como un mendigo, sino como una persona al margen de cualquier beneficio económico como consecuencia de sus pinturas. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Saludos para don Álvaro. Yo quiero que me dé un resumen de el Banco Presidencial, la Fragata Mella. Fragata Mella, sí, vino a ser una especie de banco preferencial. Ahí sacaron a Trujillo, lo llevaron fuera, después lo devolvieron. Ramfis se ocupó de que el cadáver y el dinero regresaran a Santo Domingo. Se sabe del cadáver, no se sabe nada del dinero. Se habla de que allí en la embarcación, el yate Angelita, había $5 millones. ¿Dónde fueron a parar esos $5 millones? Esa es una pregunta interesante que todavía no tiene respuesta. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas, Roberto. ¿Quién nos habla? Una pregunta para Su nombre y desde dónde, señor. William Lloere de Bonao. Adelante. Yo le quiero preguntar a don Álvaro, Jim Abo, el fiche, a ver si fue verdad que tiró unos hitters. Jim Abbott fue un gran lanzador, pero de una carrera muy efímera. Su logro principal fue el control. Aprendió control y logró establecerse algunos años en las grandes ligas. El control fue lo que le dio cabida en las mayores. Saludos, buenas tardes. Y buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Carlos de Ciudad Nueva. Adelante. Mi pregunta, don Álvaro, es la siguiente. Hábleme un poquito de Luisito Martí, y si usted corrobora con la idea de muchos dominicanos que fue él el humorista más completo del país. Luisito Martí, sí, el artista más completo. Respeto la memoria de Luisito, que era mi amigo. Estamos hablando en lo personal. Lo admiré como un gran artista. Ahora, el más completo, el artista perfecto, eso no existe en ninguna parte del mundo, y no existió en la personalidad de este gran artista. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Tiene que acercarse a su teléfono, decirnos su nombre y desde dónde nos llama. Le habla. No se está escuchando bien. Me voy con la próxima. Aquí tienen que bajar el volumen o apagar el radio un momento, decirnos su nombre, desde dónde nos llama y la pregunta. Adelante. Sí, es Jeremías McDonald, Su pregunta. desde San Pedro. Su pregunta, Jeremías. Yo quiero que don Álvaro me haga el favor de decirme de la calle de Nicolás de Obando. ¿Quién fue Nicolás de Obando? Uno de los verdugos que padecieron los líderes del caciquismo criollo. Uno de los sufridos asesinos y ladrones con que se expresó la tiranía, el saqueo dominicano como parte del saqueo de las tierras indoamericanas. Con esta respuesta, don Álvaro, nos vamos a una pausa. Al regreso continuaremos recibiendo las llamadas y preguntas del público. Francis.